Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Hoy que tendremos un interesantísimo programa, porque yo les pregunto a ustedes, ¿son partidarios de que el aporte de las AFPs sea voluntario o sea obligatorio? Usted que está aportando a una AFP, ¿preferiría que pudiera usted decidir cuándo aporta y cuánto aporta? ¿O prefiere que sea obligatorio para que así, de pronto, a usted no se le limiten las cuotas y las participaciones? Pues bien, hoy tendremos un interesantísimo debate entre Juan Mendoza, que es uno de los creadores de un estudio de la Universidad del Pacífico que ha señalado que no debería ser obligatorio el aporte, y de Felipe Morris, un representante de las AFPs, que ha dicho que ese estudio es una propuesta indecente. Ese debate en la segunda parte. Ahora, en esta primera parte tenemos la presencia de Marta Chávez, del Fujimorismo, y Javier Bedoya Vivanco, del PPCismo. Muy buenas noches a ambos. ¿Cómo están ustedes? Enrique, buenas noches. Bueno, son varios los temas que nos convocan con ustedes. Pero yo quisiera, en primer lugar, preguntarles, Marta Chávez, ¿debe el Fujimorismo formar una alianza con Alan García y otros grupos? Yo creo que no. Bueno, en todo caso no me toca a mí decidirlo. Pero la opinión de Marta Chávez. Mi opinión es que no. El Fujimorismo, y yo soy de la escuela del presidente Fujimori y de Keiko Fujimori, que siempre han señalado que el Fujimorismo, la alianza que hacen es con el pueblo, no con los partidos que tienen sus propias opciones, su propio programa, su propia experiencia. Yo creo que no es necesaria, además, una alianza. Podemos competir, podemos coincidir como hemos coincidido cuando el señor Alan García en su segundo gobierno ha necesitado y ha dado medidas que desde el punto de vista de los fujimoristas preservaban las matrices de la estructura económica de las reformas que se hicieron en los 90. Ahí el Fujimorismo apoyado. Entonces, igual lo hicimos con el señor Toledo, igual lo estamos haciendo con el señor Humala. Por lo tanto, ¿Y usted siente que la propuesta del líder aprista es contra el Fujimorismo? No, yo creo que decididamente es una propuesta para generar debate y estar siempre vigente, ¿no? Porque no es fácil, pues, estar 5 años apartado del mundo político activamente cuando se pretende ser candidato en la siguiente oportunidad, ¿no? Y aparecen otras voces que dicen que Keiko nunca será presidenta. Sí. Dos señores que deberían ya comenzar a ponerse en paz con su entorno, con todo. Creo que la vida es tan corta que las personas no pueden estar en esos antis, ¿no? Allá ellos pobres, el señor Vargas Llosa, sé que al salir el señor Cislo, que es de su entorno, ellos tuvieron una herida muy grande. Bueno, es que ellos son con todo. Primero que luche contra la corrupción que hay en su sector y que dé explicaciones sobre las compras extrañas que se están realizando en su sector. Yo diría más bien que aquellas personas que todavía guardan heridas desde el año 90, en que fueron derrotados cuando creían que tenían el poder en sus manos y que tienen una altísima autoestimación, que terminen siendo humildes. Reitero, las personas cuando ya vamos creciendo en años tenemos que ser mucho más humildes porque ya nuestro tránsito es mucho más próximo, ¿no? Y Javier Bedoya, ¿es usted la idea de que el PPC se integre en una lista presidencial con el APRA? Yo no pondría las carretas delante de los bueyes. Yo siempre he sostenido, y no solamente frente al próximo proceso, sino en procesos anteriores, que no deben cometerse errores del pasado. El ejemplo lo tenemos en lo que fue en los años 80, la izquierda totalmente dispersa, dividida, atomizada, nunca fueron una opción, y la única oportunidad en que lo lograron como opción fue con Barrantes cuando crearon Izquierda Unida. Después de él, la izquierda ha desaparecido. En el centro izquierda, centro de derecha, que hoy en día confluyen la gran cantidad de partidos democráticos, hay evidentemente una atomización semejante. Y esto es lo que está originando que tras cada proceso haya una dispersión de votos, no haya una mayoría definida en el Congreso, y las cosas no sean fáciles para quien le toca gobernar. Yo creo que los entendimientos son aconsejables en torno a ideas, en torno a programas, no en torno a partidos ni en torno a personas. Pero en todo caso, sí una alianza para postular en el 2016. Sí, yo no lo descarto. ¿Y con el APRA se sentiría cómodo? Con el APRA de la última época, no con el APRA del primer gobierno de Alan García. ¿Y con el Fujimorismo? No, tenemos más proximidad en el aspecto económico.
Con el fujimorismo. Con el fujimorismo, sí. Por eso, y si usted está planteando una asociación en torno a ideas, si son más próximos al fujimorismo, ¿también es posible? Para mí sí. ¿Para usted sí? Para mí sí. Usted está pidiendo mi opinión. Sí, claro. Sí, y estoy dando mi opinión. Para mí sí. Con el fujimorismo sí podría tener entendimientos que lo pudieran llevar a una alianza para el 2016. Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Y usted siente que hay, digamos, espacio para una lucha como la de Vargas Llosa contra el fujimorismo? ¿Contra Keiko concretamente? En primer lugar, yo nunca he sido partidario de los enconos y de los rencores en función de los parientes. O sea, la descalificación que el señor Vargas Llosa ha hecho de la señora Keiko es en función del padre de Keiko. Yo creo que a ella no tienen nada que imputarle, y no por el hecho de que el padre haya sido gobernante y haya cometido errores por los cuales está pagando, su hija o su partido tienen que indefinidamente seguir cargando con ese fardo. Más aún cuando en oportunidades anteriores, Keiko como candidata hace 3 años ha hecho un claro deslinde y ha pedido disculpas por los errores que su partido cometió en el pasado. Muy bien, ahora quiero entrar a 2 temas que son los que en realidad los convocaron a ustedes. Uno primero es el caso de Daniel Urresti. Ha pasado por interpelación y está pendiente entonces la posibilidad o no de una censura. Hay quienes dicen que no tienen ustedes los votos, los que lo deseen. Y el segundo caso es el de la reelección de los presidentes regionales. Por primera votación se ha prohibido la reelección de presidentes regionales y alcaldes. Le pregunto a Marta Chávez, ¿por qué censurar a Urresti? Bueno, esa es una posibilidad que se deriva del ejercicio democrático, es una previsión que la Constitución en el artículo 132 establece, que cuando viene un ministro se le pide explicaciones y ellas no satisfacen al Parlamento, el Parlamento puede hacer efectiva la responsabilidad política. Entonces es un mecanismo constitucional que puede plantearse. Ahora exige sí ciertos requisitos. Bien, pero para usted, ¿hay que censurarlo? Eso yo no me puedo adelantar, yo prefiero, esas son decisiones colectivas, porque colectiva también es la necesidad de conseguir las firmas y la votación. Entonces yo prefiero plantearlo al interior de mi bancada, no lo hemos planteado, hemos escuchado las expresiones, las respuestas del señor Urresti. En muchos casos han dejado mucho que desear desde mi punto de vista. Ha sido demasiado confrontacional y muchas veces irrespetuoso con el Congreso. Es cierto que también ha habido unos excesos de parte de algunos congresistas, pero yo creo que él, convocado al Congreso y estando en la posibilidad de ser incluso censurado, tuvo que haber guardado una actitud mucho mejor, ¿no? Pero eso lo decidiremos en reunión de bancada, no nos hemos reunido sobre el tema de la censura concretamente. Javier Bedoya. Yo creo que el ministro, si nos ceñimos estrictamente a las respuestas que dio a las 42 preguntas que fueron objeto del pliego, ha contestado y ha esclarecido los temas. Ahora, lo que pasa es que la cabra tira para el monte, como dice el refrán, y él no puede con su genio. No es posible, para que usted tenga una idea y los oyentes también. Eran 42 preguntas. Al responder las 4 primeras le tomó 1 hora 10 minutos. ¿Por qué? Porque se iba por las ramas, comenzaba a tocar temas colaterales que no eran objeto de las preguntas y exacerbar así a la audiencia que era los integrantes del Congreso, llegando inclusive en plan de sorna a faltar el respeto al Congreso. Al decir, por ejemplo, que este tema, al responder una de las preguntas, dice, este tema lo he esclarecido varias veces ante varias comisiones de Congreso, pero no me entienden, espero pues que ahora me entiendan. O sea, tratar de en esa forma a los congresistas, mire, antaño, por menos, ministros fueron censurados. Entonces, ¿merecería una censura? Cuando después de las protestas que se produjeron de parte de los congresistas ante estas actitudes, se suspendió la sesión, se fue a un cuarto intermedio, y los voceros de los partidos le dijeron claramente a la presidenta del Congreso que no iban a permitir este tipo de faltas, y aparentemente la presidenta conversó con el ministro, y él reingresó al recinto del Congreso y respondió directa y puntualmente. El resto de las preguntas lo hizo con bastante solvencia, ¿verdad? Cuando él quiere asumir un protagonismo y ser pues mediático como le critican, ¿no? Y entonces es que se originan estas cosas que exacerban los ánimos.
Entonces, en eso coincide. Es que somos parte de partidos y en consecuencia las decisiones no son unilaterales, son colectivas. No nos hemos reunido con la bancada ni con la comisión política. ¿Usted cuál será su voto? Yo creo que después de que se le llamó la atención públicamente en el hemiciclo y que la presidenta lo debe de haber hecho en privado, el hombre enmendó rumbos y espero que no repite ese tipo de actitudes. Entonces, ¿para usted no debe ser censurado? No. Muy bien. Marta Chávez, para usted, Daniel Urresti, ¿está buscando una candidatura para el 2016? Bueno, es lo más probable, pero yo creo que antes que eso, en el corto plazo, en el cortísimo plazo, en el hoy, él está buscando distraer la atención, ¿no? Y resulta que está además, se ha dado cuenta que cierto protagonismo, cierta, diríamos, criollada, pega, ¿no? Impacta. Pero los temas de fondo que atañen al sector interior no están siendo tocados. Comencemos por el bienestar de los propios policías. Yo acabo de tener un episodio algo ingrato en el que he tenido ocasión de estar con varios policías y me han hecho un pliego de reclamos respecto de su remuneración, de los descuentos, la falta de atención adecuada en los hospitales de la policía. Y entonces, si no tenemos una policía que esté tranquila, que tiene su familia con las mínimas condiciones, ¿qué podemos esperar de que se sacrifiquen en nombre de la seguridad ciudadana, que además no les dota de la decisión política de enfrentar los temas de fondo? No que estar buscando pues a los reducidores y a los que rompen las lunas en los carros, que es parte del problema importante, pero ir ahí al meollo, donde está toda esta mafia de delincuentes que ya no solamente rompen las lunas de los carros, sino ahora extorsionan a los pequeños y medianos emprendedores, que asesinan. Entonces ha aumentado el tráfico de drogas, la trata de personas. Entonces no se está yendo pues a los temas de fondo, y entonces creo que Urresti cumple un papel de distractor. ¿Es un figuretti o es un ministro eficiente? Una cosa no excluye la otra, en primer lugar. ¿Aprendiz para candidato sea una vicepresidencia o a la presidencia? Daría una muestra más de la falta de cuadros que tiene el partido de gobierno, ¿verdad? O sea, para un cargo de esa naturaleza la gente no se improvisa. Y porque aparezca todos los días en la televisión en cuanto velorio hay o en cuanto matrimonio hay para estar junto a los novios, no lo convierte en un ministro eficiente. Desde hace muchos años escuchamos a todos los gobiernos cuando se inician en la necesidad de una reforma de la policía. Y la reforma se limita y circunscribe al inicio de cada gobierno con una poda de la policía. Una reorganización, y que en virtud de esa reorganización pasan a retiro a un sinnúmero de oficiales. Pero reforma de la policía, especialidad en las materias que tienen que dedicarse cada uno, no las hay. Yo creo que en ese sentido este gobierno, al igual que los anteriores, están fallando en lo que es el tratamiento de la policía. O sea, no hay eficiencia. No. Para usted no hay. No, en ese sentido no se están corrigiendo las cosas. Lo que se nos presenta son cosas de maquillaje, cosas efectistas, ¿Fuegos artificiales? Pero en gran parte, muchos de ellos reales, y otras cosas que inducen a pensar, qué curioso, ¿no? Cuando el ministro sale durante esta semana zarandeado de la interpelación en que se le llamó la atención para que se ciñera a las preguntas, y sale realmente el hombre golpeado, zarandeado, a las 24:48 horas cae el coronel, el sheriff, que estaba oculto en Arequipa, ¿verdad? Es evidente que entonces todo esto hasta qué punto no son otra cosa que psicosociales que tienen preparados y simplemente sacan las mangas o las cartas bajo la manga en el momento oportuno. ¿Piensa lo mismo, Marta Chávez? Bueno, yo creo que sí, es bien extraño esto, como dicen en las redes sociales, ¿no? Como a Jiménez lo capturan, lo sacan, lo vuelven a capturar, y a los otros que son los más importantes, Orellana y Belaunde, bien, gracias, ¿no? Entonces, ya esto parece un sainete, en verdad, ¿no? Ahora, lo que me decían anoche, ya en plan de broma, es que parece que Orellana le dijo a Jiménez, sal del país, y se fue a Arequipa. Sí. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos por el otro tema.
no reelección de los presidentes regionales y los alcaldes. Marta Chávez es de la idea de prohibir la reelección y Javier Bedoya de no prohibir. Vamos a una pausa, regresamos. Muy bien, ahora el tema de la no reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes. Marta Chávez, ¿por qué se opone a que sean reelegidos los presidentes regionales y los alcaldes? Enrique, yo soy partidaria de la reelección inmediata, incluso indefinida, de los ejecutivos de todos. ¿Inclusive el presidente de la República? Inclusive el presidente de la República, siempre lo he dicho. Sin embargo, en noviembre del año 2000 se modificó el artículo 112 de la Constitución por acuerdo de todas las bancadas y se prohibió que el presidente de la República tenga reelección inmediata y se puso, luego de transcurrir un periodo, sí puede volver a postular. Yo creo que por una mínima coherencia, los ejecutivos de los dos restantes niveles de gobierno que tiene el país, porque en el Perú hay un sistema descentralizado de gobierno, hay gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Los ejecutivos del gobierno regional son los presidentes regionales y los ejecutivos o el ejecutivo del gobierno local es el alcalde. Los parlamentos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local son distintos. No tenemos nosotros iniciativa de gasto, no podemos ejecutar presupuesto más que nuestra propia, ¿no? Entonces, para nosotros sí no es distinta, tanto a nivel del Parlamento Nacional como a nivel de los consejos regional, que es el Parlamento regional, y el Consejo Municipal, que es el Parlamento local. Entonces, por una cuestión exclusivamente de coherencia y de consistencia, si se prohíbe la reelección del Ejecutivo Nacional, también debe hacerse del Ejecutivo Regional y del Ejecutivo Local. Hemos demorado mucho tiempo, 14 años, ¿no? Muy bien, pero ¿usted cree que esa no reelección va a corregir o va a impedir la corrupción no como dicen todos los congresistas? No creo, porque sí, y por eso, solamente estoy de acuerdo por una cuestión de coherencia, pero yo creo que los problemas ¿Es incoherente con usted misma? No, porque simplemente si la mayoría, y en esto yo no voy a poder cambiar diríamos, la corriente respecto a la presidencia de la República, ¿no? Por una cohesión interna de la propia norma constitucional tiene que establecerse eso. Entonces, solamente lo hago por eso, pero la corrupción no se va a corregir por eso. Es cierto que la reelección podría significar anillos de corrupción, que si no se toman las medidas correctivas al interior de los propios grupos que están en el poder, puede generarse situaciones de corrupción. Pero yo diría, habría que prohibir también que el partido que esté en el gobierno, nacional, local y regional, pueda postularse también, ¿no? Javier Bedoya. Yo lo que creo, Enrique, es que no se está abordando en esto la esencia y la naturaleza de las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado con los gobiernos regionales y municipales? El sistema en su conjunto ha fracasado. Primero, y Marta lo acaba de decir al responder una pregunta anterior, creo que hay que reformular todo lo que es el régimen de la descentralización, que fue adoptada precipitadamente y en una forma totalmente errónea en el gobierno de Toledo, por ejemplo, al crear en cada departamento una región. Eso es absurdo y no es la intención de la descentralización y regionalización. Segundo, se han transferido a los gobiernos regionales una serie de atribuciones sin que estuvieran preparados para afrontarlos. Tercero, el que es corrupto, Enrique, es corrupto desde el primer día, no desde que es reelecto. No es que el alcalde o el presidente regional corrupto durante su primer mandato es un santo y se corrompe a partir del segundo mandato. El corrupto lo es desde el primer momento. En consecuencia, ¿qué es lo que ha pasado? Ha fracasado, además del sistema, han fracasado rotundamente todos los medios de control del Estado. Del Estado. La Contraloría, la SUNAT, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los movimientos y partidos políticos que como minoría integran los municipios como los gobiernos regionales y que tienen la labor de fiscalización del jefe o titular, sea el alcalde o el presidente regional, no han cumplido con esa labor. Entonces también ahí tiene que corregirse. Nada se está haciendo al respecto. Ese es el problema. Cuando estos proyectos han sido presentados en meses pasados, y esto se debatió inicialmente en la Comisión de Constitución que tanto Marta como yo integramos, ¿cuál era el fundamento de la exposición de motivos de cada uno de esos proyectos?
los escándalos que se habían producido en Cajamarca como en Ancash, lo que evidencia que se está legislando en función de las personas y no por la naturaleza de las cosas. Por la coyuntura y no realmente por la reforma misma. Así es. Y la solución no pasa por la prohibición de una reelección, a la que creo que sí hay que ponerle límites. No puede ser indefinida, no pueden haber alcaldes 20 años o gobiernos regionales, que no lo hay ninguno, más de 2 periodos. El índice de reelección está evidenciado que es muy bajo en lo que se refiere a presidentes regionales, un 16%, sumando las elecciones anteriores. Todavía no tenemos el resultado final de esta porque falta una segunda vuelta en muchas circunscripciones. La solución no está entonces por cerrar el paso a la reelección y que cada 4 años, borrón y cuenta nueva, y tengamos que improvisar gente nueva para que recién empiece y aprenda a lo que es un gobierno local, municipal o un gobierno regional. Tenemos en línea en este momento a Martín Vizcarra. Él es un exitoso presidente regional en Moquegua. Don Martín Vizcarra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, un gusto saludarte y aquí un saludo desde Moquegua. Muchísimas gracias. La pregunta es concreta. ¿La prohibición para la reelección de presidentes regionales va a impedir la corrupción en los gobiernos regionales? No, de ninguna manera. Creo que si se toma esa medida para impedir o disminuir la corrupción, esa no es la mejor medida, porque definitivamente quien es corrupto no va a necesitar una segunda gestión para empezar con actos de corrupción. Pero yo sí estoy de acuerdo con la no postulación, una reelección, porque necesitamos autoridades que piensen en una gestión buscando lo mejor para su región, para su ciudad. Y la autoridad que piense en la reelección ya no actúa de manera objetiva, y eso lo vivo en provincias, en nuestra región Moquegua. Los alcaldes, presidentes regionales, cuando ingresan pensando en la reelección, ya comienzan a tomar medidas populistas desde el inicio, pensando en la próxima campaña y no pensando en lo mejor para su región. Por eso es de que nosotros creemos de que no debe haber reelección de autoridades locales y regionales, pero debe adicionalmente a ello buscarse algunas medidas para corregir las deficiencias que hemos visto, mejorando la fiscalización de las instituciones que tienen ese error. ¿Por qué razón se enquista la corrupción en los gobiernos regionales? ¿Por qué es tan fácil mover los fondos y llevárselos a la casa, como en el caso de Chiclayo, por ejemplo, o en el caso de Ancash? Porque las instituciones que tienen que velar por el correcto uso de los recursos económicos de todos los peruanos simplemente han fallado en su función. No solamente es la culpa de la autoridad corrupta, sino de todas las otras instituciones, las otras autoridades que tienen como fin corregir, velar por el buen uso y que no lo han hecho, que solamente ante denuncias periodísticas recién reaccionan y comienzan a hacer un control mucho más efectivo. Yo estoy seguro que si todos cumplimos un rol, se puede disminuir de manera drástica los niveles de corrupción que vive todo nuestro país. Tampoco hay que decir solamente en los gobiernos regionales hay corrupción, hay en todo nivel, pero debemos exigir a todas las instituciones que cumplan su rol. Solamente por el hecho de impedir la reelección en las autoridades locales y regionales no va a disminuir la corrupción por arte de magia. Se tienen que hacer una serie de medidas adicionales que son de fondo y no estas de carácter de reforma. Pero que sí, yo estoy de acuerdo, como le digo, para que la autoridad se dedique 4 años, ya sea local o regional, a cumplir su función y no esté pensando un rato como autoridad y un rato como candidato. Eso le hace mucho mal al desarrollo de las regiones de todo el país. Muchísimas gracias, don Martín Vizcarra, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Marta Chávez, ¿qué piensa? Sí. Bueno, él ha sido un presidente regional exitoso, el señor Vizcarra, y que no se ha presentado a la reelección, tomó la decisión. Coincido con él y también creo que lo que sí hay que ver es que lo que Martín Vizcarra señala respecto a que el que es reelegible va a pensar solo en su reelección, yo creo que eso vale también para cuando el que es reelegible es el partido, porque no me van a decir que un presidente regional que no puede reelegirse, pero sí puede ir a la elección siguiente, un miembro de su partido no va a tratar de ayudarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no va por ahí. Yo por eso es que soy partidaria de la reelección y creo que lo mismo que señala Javier, lo mismo que señala Martín Vizcarra, vale, abona
para mi pensamiento respecto de la presidencia de la República. Yo creo que no es el tema. Impedir la elección del presidente de la República en países donde se necesita, como en el Perú, hacer cambios estructurales y perfeccionar y consolidar esos cambios estructurales, es jugar con fuego. Cuando ya se tienen realizadas las reformas, vale que pueda no darse uno el lujo de no reelegir a un presidente, pero cuando se necesitaban, como en los años 90, hacer reformas estructurales, sigo sosteniendo yo que fue valiosa la posibilidad de poder tener a un presidente, más aún como el presidente Fujimori, haciendo reformas, consolidándolas, pacificando el país. Hoy justamente se cumple, y mi saludo para el presidente Fujimori, injustamente detenido. Son 16 años de los acuerdos definitivos de paz con el Ecuador. Son 5 presidentes ecuatorianos que en los 8 años de su gobierno el presidente Fujimori siguió logrando al final la paz con el Ecuador, que ha permitido acabar con un tema tan álgido y permitir mirar hacia la frontera sur, a la frontera marítima sur. El eje Chile-Ecuador político fue tradicionalmente antagónico al Perú y no era posible tener 2 frentes a la vez, ¿no? Entonces, esa es una señal, una muestra para mí de que valió la pena y fue útil para el Perú tener un gobierno el año 90 y el año 95 hacia el 2000. Ese es otro debate porque hay otros temas ahí, sí. Pero Javier Bedoya, ¿es posible todavía que el Congreso dé marcha atrás y tome una decisión sensata? Porque decir que simplemente van a prohibir la reelección porque se generan ahí mafias, no es una razón para prohibirla, ¿no? Es una decisión política y las colectividades son las que han tomado una decisión. Yo no sé si estas recapaciten en los 6 meses u 8 meses que tomen para volverlo a someter para una segunda votación en la próxima legislatura. Pero yo creo que hay temas que debido a la precipitación no están definidos. Por ejemplo, creen que esto va a operar automáticamente y que las autoridades que han sido elegidas ahora, el 5 de octubre, hace unos días, ya se les aplique esta ley. Yo tengo discrepancias respecto de eso, ¿verdad? Las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. Los que acaban de ser elegidos presidentes regionales... Sí podía reelegirse. Han sido elegidos dentro de una normativa legal constitucional que sí les permite la reelección. Van a jurar el cargo y asumir funciones dentro de ese marco constitucional. Cuando se apruebe en segunda votación, si se aprueba, esto va a recién regir entonces a partir de mediados del año entrante, cuando esas autoridades ya han sido elegidas bajo un sistema. Para los que se elijan a partir de 4 años después, creo que se aplicaría esto. Pero no quiero terminar, Enrique, sin mencionar algo que para mí es vital y sobre lo cual creo que no se ha reflexionado lo suficiente. Yo sé que estás a punto del corte. La experiencia que está viviendo el Perú con todos los casos de corrupción, sin excepción alguna, de los presidentes regionales, o el caso escandaloso en Chiclayo con el alcalde, es producto de elección de gente que no responde a partidos políticos, sino a movimientos regionales. Esa es una de las reformas fundamentales e inmediatas que el Congreso tiene que abordar. La modificación para poner ciertos parámetros dentro de los cuales deben de conducirse los movimientos regionales. Ellos reciben dinero, nadie sabe de quién, y no rinden cuentas. No, la ley no les exige. Lo gastan, nadie sabe cómo, y tampoco rinden cuentas. Cometen todas las tropelías que estamos viendo, los robos y latrocinios que conocemos, y electoralmente no rinden cuentas a nadie. ¿Qué hubiera pasado si alguno de estos señores perteneciera a un partido de los denominados partidos tradicionales? Ya los medios y la opinión pública hubieran crucificado a ese partido. Acá nadie repara que, sin excepción, todos los presidentes regionales que están siendo cuestionados como alcaldes, que el caso de Chiclayo, que tiene la frescura todavía de haber postulado bajo el membrete de Manos Limpias, todos son movimientos locales o regionales y que no responden a partidos políticos. Muy bien. Ahora, esa reforma, Enrique, la hemos hecho ya hace varios meses y no la agendan. A este gobierno no le interesa y a la mayoría de este gobierno no le interesa esa reforma. Una pena, una pena. Estamos en la línea rápidamente con César Villanueva, otro exitoso presidente regional que sí fue reelegido y que además fue presidente del Consejo de Ministros. Don César Villanueva, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlo desde San Martín. La pregunta es la misma.
¿La no reelección va a acabar, va a aminorar la corrupción? Yo creo que ha habido un poco de apresuramiento en esta aprobación, en este debate que ha tenido el Congreso, porque el tema de fondo, más que una reelección o no, es revisar profundamente el tema de la descentralización, porque no olvidemos que esta descentralización ha sido muy apurada, demasiado apresurada, en tanto que las regiones o los llamados gobiernos regionales lo que están es basados en una departamentalización y con los mismos problemas de siempre. Entonces hay que resolver un problema de fondo, que es el tema de la descentralización. Yo he sido partidario desde el inicio en la formación de una región piloto entre Amazonas, San Martín, La Libertad y más adelante la probable integración de Cajamarca. Ha habido una aprobación, incluso una ley sobre eso, y lo que faltaba es el reglamento. Pero desafortunadamente eso no siguió adelante y se siguió manejando las regiones como tal, como están ahora, solamente como departamentos. Para ponerle un caso, siempre se me ocurrió que un gran corredor económico uniendo Atlántico con Pacífico, es decir, las regiones amazónicas hasta el norte con Piura y Tumbes, podría formar una de las macro regiones más extraordinarias del país. Sin embargo, eso no ha tenido una motivación. Entonces, hacer unas reformas o llamadas reformas como la no reelección de los gobiernos regionales o de cambiarles nombre, no creo que es un tema que cambie las cosas. Yo lo que aconsejaría o sugeriría al Congreso es tener la serenidad para revisar no solamente la reforma electoral, sino la reforma política, porque la presencia de los movimientos regionales al interior del país, yo mismo he creado una de ellas, obedece a la ausencia de los partidos nacionales. Yo soy partidario de que hubiese en el país no más de 5 o 6 grandes partidos nacionales, pero que puedan tener una presencia a nivel de las regiones. Eso sería lo adecuado. Sin embargo, estas reformas que se han dado en este Congreso, con cargo obviamente a tener una segunda revisión, no están resolviendo los problemas, mucho menos el tema de la corrupción. Muy bien, entonces, Villanueva, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, muy buenas Muchas noches. gracias. Bueno, claro, nadie cree que con esto vamos a solucionar el problema de la corrupción. Pero es un tema de coherencia interna constitucional, como decía al inicio Enrique. Si hay para el presidente ejecutivo del Nacional, tendría que haber lo mismo. Pero yo sí creo que la regionalización es una regionalización inconstitucional. Leo solamente esta parte del artículo 190 de la Constitución. Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. Ninguno de las 25 regiones que existen hoy, creadas durante el Toledato, son autosostenibles o geoeconómicamente sostenibles. Por lo tanto, debe pensarse, y se pensó en la Constitución, en macroregiones. Muy bien, Marta Chávez, Javier Bedoya Vivanco, muchísimas gracias por esta presencia. Gracias, Enrique. Buenas noches. Amigos, vamos a una pausa, después regresamos inmediatamente para un debate sobre el aporte de las AFPs. ¿Debe o no ser voluntario? O quizás obligatorio. Regresamos.